¿Sabías que más de 360 millones de cristianos en más de 50 países del mundo sufren alta y severa persecución por causa de su fe? Este es el resumen de la lista mundial de la persecución presentada para el año 2024 por Puertas Abiertas y otras organizaciones cristianas que trabajan por los cristianos perseguidos alrededor del mundo. La lista mundial de persecución empieza con el país más cerrado para el cristianismo, que es Corea del Norte, y cierra con Turquía. En estos países, en estos lugares del mundo, los cristianos son perseguidos por causa de su fe, sometidos a todo tipo de vejámenes y a todo tipo de violencia, que veremos más adelante. La mayoría de países que son mayoritariamente musulmanes atacan severamente a los cristianos, al punto que es prohibido tener congregaciones allí y que el cristianismo sea publicado en las calles. Es prohibido tener Biblias, es prohibido reunirse y compartir la fe en Cristo. Otros lugares donde el cristiano es perseguido son los países que están bajo el regímenes comunistas, como Corea del Norte, China, y en América Latina tenemos el país de Nicaragua, que ha subido bastantes puestos en la lista mundial de persecución, y también tenemos Cuba. Vamos a ver la persecución de los cristianos en números para conocer qué está sucediendo con ellos en estos lugares del mundo. Como les decía, más de 365 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución por causa de su fe en Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que 1 de cada 7 cristianos son perseguidos por causa de su fe. Los cristianos son perseguidos de múltiples maneras. En este informe vemos que el número de cristianos asesinados por causa de su fe se redujo en número comparado con los 2 años anteriores. Sin embargo, Nigeria, el país de África, sigue manteniendo los récords más altos en muertes de cristianos, con un total de 4.118 para el año pasado. También aquí vemos la violencia sexual al matrimonio cruzado, especialmente contra mujeres cristianas, el cual se ha disparado en el año inmediatamente anterior, llegando a 3.231 casos. La mayoría de estos casos son liderados por, nuevamente, Nigeria, donde grupos islamistas radicales como Boko Haram buscan eliminar a los cristianos en el norte de Nigeria, en el estado de Kaduna y otros estados cercanos. Se estima que 1.000 casos de violencia sexual y más de 1.000 casos de violencia física y psicológica son padecidos en esta región. Las cifras reales pueden ser mayores, ya que la mayoría de los casos no se registran debido al carácter tal vez gozoso del hecho contra las mujeres. Y también vemos la violencia física y psicológica, incluida amenazas de muerte a la que son sometidos muchos cristianos. Miramos que el número se incrementó notablemente comparado con el año 2022, llegando a ser 42.849 para el año 2023. También tenemos el número de cristianos encarcelados y detenidos sin juicio legal. En este caso, el número ha bajado, pasando de 6.175 en el informe del 2021 a 4.125 en el año 2023. La mayoría de los casos ocurrieron en India, un país que ha pasado leyes que van en contra de la conversión de hindúes al cristianismo. Encontramos el número de iglesias y otras propiedades públicas de los cristianos que han sido atacadas, el cual se disparó notablemente, pasando de 2.110 en el año 2022 a 14.766 en el año 2023. También vemos que el número de ataques a hogares cristianos y empresas de los creyentes ahí se incrementó notablemente, pasando de 6.157 en el 2022 a 27.171 en el 2023. El número de cristianos secuestrados o desaparecidos disminuyó con respecto al año 2022, ya que en el 2023 los casos registrados fue de 3.906 en comparación con el 2022, que fue de 5.259. El número de cristianos que tuvieron que huir de su hogar o de su país por causa de su fe también se disparó notablemente, pasando de 139.307 en el 2022 a 295.120 en el año 2023. Vamos a ver cómo llegamos a estos datos y cómo se establece el ranking mundial de la persecución, que coloca el país más peligroso para el cristianismo a Corea del Norte en el puesto número 1 y a Turquía, que acaba de ingresar en el puesto 50. La lista mundial de la persecución es un informe anual que hace la organización Puertas Abiertas desde 1993 junto con otras organizaciones cristianas, y clasifica a los países más peligrosos para los cristianos. Y esto se define utilizando dos criterios: la presión que reciben los cristianos y la violencia. Eso lleva a determinar el puntaje que tiene el país y lo ubica en la lista mundial de la persecución. Esta lista es analizada por Puertas Abiertas con datos globales en más de 150 países. La persecución de cada país es registrada a través de un sistema de puntos que monitorea la violencia y la presión que los cristianos enfrentan dentro de cada país. Mide el número y la gravedad de los incidentes violentos en contra de los cristianos y la gravedad de la presión ejercida en la práctica de la fe cristiana en varios ámbitos de vida, en 5 esferas.
Cada esfera puede alcanzar un máximo de 16,7 puntos y la suma de los resultados define la puntuación que va a obtener el país. Aquí tenemos los 5 ámbitos que mide la presión. Está el ámbito privado, el ámbito familiar, el social, el nacional y el eclesial. Y tenemos el número de incidentes violentos que se dan contra los cristianos que mide la violencia. Eso da un total de 100 puntos en la categoría que está, dependiendo del puntaje que tenga cada país, dependiendo del puntaje promedio con decimales que tenga cada país, se da el ranking a cada uno de ellos. Cada país obtendrá una puntuación final en el estudio, entre una escala entre el 0 al 10. La puntuación del país determinará en qué nivel de persecución se encuentra y en qué nivel aparecerá en la lista mundial de la persecución. Si obtiene un puntaje entre 81 a 100 puntos, se dirá que ese país tiene una extrema persecución en contra de los cristianos. Si su puntaje se da entre 61 a 80 puntos, la persecución es severa. Y si se da entre 41 a 60, la persecución es alta. Cada vez es más frecuente que los países obtengan un puntaje mayor a 40 puntos en la persecución que se ejerce contra los cristianos en la lista mundial de persecución. Pero como la clasificación se da para 50 países, por eso se ha creado ahora la lista mundial de observación para el año 2023, en la que figuran países que tienen puntajes con más de 40 puntos, valga la redundancia. Aquí tenemos la lista mundial de persecución, donde Corea es el país con más altísima persecución contra los cristianos, obteniendo un puntaje de 96. Continuamos con Bangladesh, que tiene un puntaje de 71 y cierra con Turquía con un puntaje de 64. Aquí encontramos también varios países latinoamericanos como México, que ocupa el lugar 37. Tenemos Nicaragua, que está en el punto 30. Tenemos a Colombia, que se encuentra en el punto 34. Y tenemos a Cuba, que se encuentra en el punto 22 con 73 puntos. Aquí está la lista de los países que, si bien no entran en la lista mundial de la persecución, también son países donde los cristianos sufren persecución por causa de su fe. Y contamos desde Kenia hasta Israel. Iniciamos con Kenia, que ocupa el puesto 51 y tiene 63 puntos, y cerramos con Israel, que ocupa el puesto 78 y tiene 44 puntos. ¿Cómo se puede ayudar a estos cristianos perseguidos? Porque la idea de la información es que aquellos que son creyentes hagan algo por sus hermanos que padecen persecución por causa de su fe. Una de las cosas que se les pide a las iglesias locales es orar, orar diariamente. Esa es la primera petición que los cristianos perseguidos hacen. La mayoría de ellos no piden que la persecución cese. Ellos piden que en medio de la persecución el Señor los fortalezca, el Señor los sostenga y el Señor abra los ojos de aquellos que los persiguen. Ellos no piden ser quitados de ese lugar. Ellos piden mantenerse fiel aún en medio de la persecución. Otra cosa que las iglesias pueden hacer es donar por aquellos que sufren persecución. Hay muchísimos proyectos que se sostienen con donaciones de las iglesias. Cuando se debe colaborar o ayudar con aquellos cristianos que han sido desplazados de sus hogares, miramos que el número es elevado. Ellos necesitan los elementos básicos para estar en otro sitio. Necesitan transporte, necesitan atención postraumática. Aquellos que han sobrevivido a ataques violentos necesitan acompañamiento psicológico y acompañamiento de los hermanos en fe. Aquellos que han perdido sus casas, sus negocios, necesitan empezar nuevamente. Y esos dineros que la iglesia dona se invierten en ello. Otra manera es involucrarse. ¿Cómo se involucran? Los hermanos pueden enviar cartas a las embajadas de aquellos países donde hay hermanos detenidos por causa de su fe. Tenemos el caso de hermanos en Eritrea que llevan más de 10 años detenidos por causa de esa fe y nunca sabemos qué ha pasado con ellos. También tenemos hermanos detenidos en China. Tenemos hermanos que han estado detenidos, por ejemplo, en Irán, uno de los países más cerrados al Evangelio en el Medio Oriente. Y podemos involucrarnos escribiendo cartas, enviándoselas a los cristianos detenidos o enviándolas a las embajadas de los países que los tienen presos. ¿Cómo se ora por ellos? Se clama por los más de 365 millones de cristianos de todo el mundo, para que el Espíritu Santo los visite y les dé fortaleza en medio de su persecución. También oramos por cada uno de los países que está allí, porque el Señor muestre su verdad a aquellos que gobiernan. Oramos por los grupos más vulnerables en medio de los cristianos, como son las mujeres, los niños y los ancianos, aquellos que tienen necesidades especiales, porque ellos tienen que soportar un desafío mucho más grande. Clamamos para que aquellos que trabajan en campo, aquellos hermanos que transportan la ayuda económica, aquellos hermanos que transportan el material que se lleva hasta los perseguidos, sean protegidos en medio del camino, que sean guardados de aquellos que también persiguen a nuestros hermanos. También intercedemos por aquellos que persiguen a los cristianos, para que sus ojos sean abiertos y vean la luz de Cristo y sean transformados. Y clamamos por los líderes que están allí, porque son generalmente los que son más atacados. Aquellos pastores, aquellos dirigentes cristianos son la mira para muchos que los atacan.
Clamamos para que ellos tengan sabiduría, clamamos para que el Espíritu de Dios los fortalezca y los reconforte. Aquí está lo que se puede hacer. Si no puedes donar, tal vez puedas compartir información con tus familiares, con tus vecinos, con tu iglesia local. Puedes visitar la página de Puertas Abiertas Latinoamérica y se encuentra muchísima información traducida a nuestro idioma castellano. Si sabe inglés, puedes visitar la página de Open Doors, que es la página oficial en inglés. Gracias por estar acá, a favor compartir y comentar.